Hey, shalom hermanos, shalom, shalom. Antes de empezar esta lección, quiero darle toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Rahakodash. Doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra del Molino, y un shalom a todos los hermanos, empujando esta palabra en verdad y en sinceridad con fin de edificar al electo. Ok. Quise hacer una breve lección. Más hablando en el espíritu sobre algo que estaba meditando, algo que había mencionado el hermano Yukol aquí, de nuestro campamento. Y, sabiendo el tiempo que vamos a entrar, el tiempo de la angustia de Jacob, de tribulación y diferentes posiciones que vamos a ser puestas es absolutamente necesario que ahorita estemos atentos y de tener en mente de cuándo nos está hablando el Espíritu, tener el discernimiento para saber lo que es y lo que no es del Espíritu, man. ¿Ok? Y en lo que quiero empezar, esto es el libro de 1 de Samuel, capítulo 3. ¿Ok? 1 de Samuel, capítulo 3 y versículo 1. Dice: el joven Samuel servía a Yahweh delante de Eli. Dice: la palabra de Yahweh escaseaba en aquellos días. Okay, era escasa en esos días. No había muchos profetas, nada de eso, porque Yahweh Bashem Yahushai tuvo ese periodo de tiempo donde básicamente se callaron. Okay, y luego entendemos que el Señor eligió a Samuel para ser su profeta. Okay. Dice: era preciosa en aquellos días y no había visiones con frecuencia. Dice: pero aconteció cierto día, mientras Eli, cuyos ojos habían comenzado a debilitarse, de modo que no podía ver, estaba acostado en su aposento. Y Samuel dormía en el templo de Yahweh, donde estaba el arca de Yahweh, que antes que la lámpara de Yahweh fuese apagada, Yahweh llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corrió a Eli, diciendo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Eli respondió: yo no te he llamado, vuélvete a acostarte. Y él se volvió y se acostó. ¿Ok? Y Yahweh volvió a llamar: Samuel, Samuel. Se levantó, fue a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Elí respondió: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Okay, son 2 veces, ¿verdad? Samuel todavía no conocía a Yahweh, ni la palabra de Yahweh le había sido aún revelada. Ok, eso es algo importante. Esto era algo nuevo que estaba, una nueva experiencia para Samuel. Dice: Yahweh llamó por tercera vez. Y hermanos que saben de los números entienden que el 3 representa entendimiento. ¿Ok? Entonces la tercera vez llamó Yahweh a Samuel. Dice: y se levantó, fue a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí, ¿ok? Recuerden que Elí ya tenía tiempo, Elí ya tenía experiencia, ya sabía. Dice: Elí entendió que Yahweh llamaba al joven
Y Elí le dijo a Samuel, ve, acuéstate, y sucederá que si te llama, dirás, habla, oh Yahweh, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Dice, entonces vino Yahweh, se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. ¿Ok? Y ahí es donde empezó Yahweh a hablar con el profeta Samuel. Ahora, ¿por qué leí eso? Porque te demuestra que el Señor habla con nosotros, man. Y a veces uno no entiende, uno no sabe. Quizás a veces le falta experiencia y no dudes de ciertas cosas, man. Y a veces es necesario que vayas con un hermano que tiene un poco más de experiencia ahorita que puedes, y preguntarle, hey hermano, estuve en esta situación, o me pasó esto y pensé que escuché el Espíritu, o algo me dijo, que sabemos ese algo es el Espíritu, pero decimos algo porque a veces hasta puede ser un demonio, man. Podemos leer, creo que era Ahab, que un ángel fue, un ángel fue para hacerlo pensar otra cosa, o David te dice que Satanás hizo que él numerara a Israel, entonces esos pensamientos o esa voz que se te viene, ese pensamiento que tienes, a veces es del Espíritu o a veces es incorrecto, pero siempre Yahweh Hashem Yahushai nos está hablando, y es por eso que el precepto dice, el Señor habla una vez, 2 veces y hombre no percibe. Que a veces el Señor nos está hablando, pero no entendemos o no vemos, y tenemos que tener mente de eso, tomar eso en nota y orar para el entendimiento y discernimiento, para saber, hey, esto es del Señor, o esto es incorrecto, esto no es lo que dice el Señor. Y lo obvio es obvio, ¿verdad? A veces, hey, ve y haz esto, y es un pensamiento malvado, y no, man, eso es Satanás, man. Y condenas eso, lo rechazas en el espíritu. Hagayar kashatan wa kashadiam bahasham Yahweh bahasham Yahushai, man. Que quiere decir, aléjate de mí, Satanás y demonios, en el nombre de Yahweh bahasham Yahushai. Vete, lárgate. Y condenar esos pensamientos al instante. Pero a veces esos pensamientos vienen de Yahweh bahasham Yahushai. Sí, y tenemos que entender y saber, porque el Espíritu te va a dejar saber, hey man, no hagas esto, o esto no es por ti, hasta en las cosas más básicas. Hey, no, te puede decir el Espíritu por alguna razón, hey hermano, no comas eso. Y se te viene ese pensamiento y dices, man, ¿por qué se me vino ese pensamiento? Hey, pero puede ser que tú no sabes, pero esa cosa contiene puerco, Estás hablando con una mujer y te dice el Espíritu, hey, ella no es por ti, ella no es para ti, man, déjala ir. Hay que tener ese discernimiento, pues, hey, man, no, el Señor me ha dicho, el Señor ha manifestado, el Señor me habló, y es lo que es, tengo que obedecer, tengo que hacer lo que dijo el Señor, man. A veces andas en la calle, y a mí me ha pasado. Escuchas una voz que dice, hey, toma esta calle, o voltea para acá, toma esta salida. Y dices tú, pues, ¿eso qué? ¿Por qué o qué? Pero de nuevo son esas cosas pequeñas. Tú no sabes lo que te podía haber pasado si te fuiste por el otro camino. O quizás el Señor tuvo una experiencia o algo para ti por el otro camino, Y por eso es que quiso que te fueras de ese lado. A mí me pasó, man. Estuve un tiempo donde estaba
un poco como débil, un poco, cosas pasan en la vida, man. Y, me sentía un poco bajo en el espíritu, y el Señor algo me dijo, una voz me dijo, hey, man, échate la vuelta, volteate y ve a esa tienda. Y dije, no, pues no sé por qué, pero pues bueno, ahí voy. Y me topé con una señora, y de la nada me dijo, hey, Shalom. Me dijo, Shalom. Y dijo, ok, Judah. Me dijo, ok, Lion of Judah. Dije, what the hell, me quedé como que, ¿qué hizo que me dijera eso? Y empecé a hablar con la hermana, empecé a hablar con la señora, y me estaba explicando de su condición, lo que le ha pasado, cómo está buscando Yahweh Bashem Yahushai, que ha estado viendo videos, que esto, que lo otro, y que se siente triste porque ella está tratando lo mejor para ser conforme a las escrituras, pero que escucha diferentes campamentos que le dicen que esto, que lo otro, que tienes que ser esto, que usa falda, entonces estuve explicándole las escrituras, y ella me dijo, yo le dije, ¿cómo tú sabías que yo sabía, o que yo, porque ella me dijo, hey, tú eres uno de ellos, me dijo, tú eres uno de ellos, ¿ah? Y le dije, ¿cómo tú sabes? Y nomás sonríe y dije, ¿cómo tú sabes? Y me dijo, en tu rostro se ve. Dice, en tu rostro se te ve. Y te explica las escrituras que la sabiduría hace que resplandezca la cara de hombre, pero la gente ve el espíritu en nosotros, ¿ok? So ella vio eso, y al final de cuentas le di consuelo, estaba hablando con ella, explicándole, ¿verdad? Y al final le dije, hey, lo único que importa es que estés tratando a lo mejor de tu habilidad de estar bien con Yahweh Bashem Yahushua. Lo que importa es lo de adentro primero. Eso de usar falda, que esto, que todo eso viene segundo. Lo que importa es la relación que tú tienes con Yahweh Bashem Yahushua y el arrepentimiento, ¿verdad? Y le di un abrazo y le dije, hey man, Yahweh Bashem Yahushua te ama. Y le dije, ya estamos de salida. Esto ya va a terminar. Y el mismo consuelo que yo le di a ella me consoló a mí. Una breve historia, un breve cuento que me pasó, pero eso me hizo sentir mejor. Entonces el Espíritu me hizo ir por ese lado, me hizo echarme la vuelta, ir a esa tienda, y yo obedecí el Espíritu, lo hice, no supe por qué, pero dije, hey man, el Espíritu me dijo, Señor, ahí voy, ok. Y eso me dio consuelo, eso era algo que yo tuve que pasar. Sí, que el Señor tenía preparado ya para mí. Y cuando me fui, yo tengo el precepto del día en mi celular. Eso me da una notificación. Boom, hey, precepto del día. Y el precepto era, el Señor está cerca de aquellos que están quebrantados de corazón y cuyas mentes están, en su palabra. Y dije, man, bro, eso es el Señor, man. Eso es el Espíritu. Pero de nuevo, entendiendo en los tiempos que estamos por entrar, hermanos, ok, tenemos que tener mente de eso, porque puede llegar a ser vida o muerte. El Señor, el Espíritu te dice, y look, hasta ahorita veo un signo aquí que dice see the good, fíjate en lo bien, míralo bien. Mira lo bueno que Yahweh Bashem Yahushua es. Eso es el Espíritu, man. Estoy haciendo esta lección. Eso es el Espíritu, man. ¿Ok? Pero de nuevo, entrando en estos tiempos, es por eso que tenemos que ponerlo en práctica ahorita. Ahorita es el tiempo. Ahorita, hazte cuenta, es entrenamiento, es práctica. Y se viene la batalla, se viene ese juego. Sí, los campeonatos. Y una cosa que debemos de orar para discernimiento, para poder comprender qué es del Espíritu y qué no es del Espíritu, para poder movernos en ese aspecto, porque de nuevo, cuando lleguen las leyes marciales, cuando vengan los ejércitos, cuando estén en esos campamentos de concentración, cuando Esaú Edom está
queriendo venir sobre nosotros. Hermanos están huyendo, corriendo. El Señor va a estar con nosotros, hermanos. Así como dice la Escritura, que escucharemos una voz detrás de nosotros que dice, este es el camino, andad por él. Escuchamos eso cuando escuchamos esta palabra, pero debe de ser lo mismo en cada día, porque el Señor diariamente nos habla. Entonces podemos estar huyendo, o estar en una posición de dificultad y el Señor te dice, hey man, no te vayas por acá. Asegúrate de no ir por acá. Vete mejor del otro lado. Y en el momento quizás dices, pero ¿por qué me voy a ir para allá si aquí está luego está cortito el camino? Voy a tener que rodear y esto que el otro. Pero puede ser que el Señor nos esté salvando de un ejército ahí. Alguien que esté buscando nuestras vidas. O quizás nos topemos con otro hermano yendo por el otro rumbo, ¿no? Y esas van a ser cosas bien pequeñas, pero que van a hacer una gran diferencia en los tiempos de venir. Y de nuevo, es algo que solamente estuve meditando. Escuchar el Espíritu. Escucha el Espíritu y lo que está diciendo. Escucha lo que nos dice el Señor. Escucha cuando el Espíritu nos está hablando, ¿no? En todo aspecto, en todo lo más pequeño. Y cuando nosotros empezamos a tomar nota, a tomar en mente, para buscar esas cosas, las vamos a ver más y más. ¿Qué está diciendo el Señor? Que el Señor, esto es un signo, ¿qué es esto? Esto que escuché, este pensamiento que se me... ¿Qué es el Señor? Y así como Samuel, en el principio era algo nuevo, ¿verdad? Que no entendía, no comprendía, ocupaba que uno lo ayudara, que le dijera, no, mira, eso es lo que tú escuchas, eso es Yahweh Ba'ashem Yahushai. Lo mismo con nosotros. Y sobre el tiempo vamos madurando. Sobre el tiempo vamos madurando, vamos desarrollando en el Espíritu y crecemos en ese entendimiento, crecemos en la percepción, el discernimiento, en todo. Y se nos viene más rápido, más fácil. Es más fácil de comprender las cosas, Y por eso también puse esta la foto de fondo, ¿verdad? Hermanos que han visto el libro, se llama The Book of Eli, el libro de Elí, y es el espíritu de Elí, y dice que se le fue la vista. En esta película también se le había ido la vista. Ya ves, es el espíritu, man. Pero en la película, hermanos que no la han visto, hermanas que no lo han visto, vayan y vean esa película, man. Porque él fue un profeta de Yahweh. El Señor puso el Espíritu sobre él y le dio órdenes. Tienes que hacer esto. Y él escuchó el Espíritu y él fue. Y en el camino tú ves diferentes cosas que le pasan y él siempre está pensando en el Espíritu. Llega un problema con otra gente y dice, hey man, se le viene el pensamiento y dice, esto no tiene que ver contigo, tú sigue en tu camino, que no te importe, tú sigue adelante, no mires, esto no pertenece a ti, tú sigue el camino, tenemos una cosa que hacer. Y se fue, y el Señor estaba con él, el Señor le hablaba y el Señor lo defendía. So, algo nomás para meditar, algo de tener mente y no estar consciente de eso. Pero, man, no voy a hacer esto largo ni nada, Le quiero dar toda honra, gloria, alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Rahakodash. Doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra Molino. Y hasta la próxima vez. Shalom.